Hola y bienvenidos hoy a este video en el que vamos a hablar de la posible invasión de Taiwán por parte de China y sus consecuencias. Y para eso, por segunda vez sobre este tema, recibimos a Benjamín Blinda. Hola. Hola Xavier Teitelman y gracias por haber venido por quinta vez. Hicimos este primer video hace unos 2 años más o menos porque las cosas han evolucionado de manera bastante drástica en los últimos años. Y casi tengo la impresión de que este sería el momento óptimo para que China pase a la acción. Los estadounidenses están ocupados en el Golfo, incluso están redirigiendo sus recursos hacia ese lado. Y China no deja de prepararse, está aumentando su poder. Exactamente. Entonces, desde hace unos 20 años, y no es un secreto, China está modernizando y ampliando su marina. Y entonces, eso implica reemplazar las unidades antiguas por versiones más modernas, para las fragatas, las corbetas, los destructores, los cruceros, y por supuesto, los elementos más icónicos, los portahelicópteros de asalto y los portaaviones. Y en términos de aviación, porque es un área en la que sabemos que tenían una debilidad, especialmente frente a Estados Unidos y sus aliados en la zona. Ahí, en términos de capacidad tecnológica y de cantidad, esto empieza a ser serio. Entonces, se comunican muchísimo. Tenemos cazas furtivos o semifurtivos, tenemos drones escolta o algo que se les parece. Entonces, es interesante por cierto, porque tenemos estos aspectos totalmente modernos y al mismo tiempo, están convirtiendo en drones varios miles de antiguos aviones, a reacción de los años 50 y 60, que podrían servir para oleadas de ataques masivos. De bajo costo contra Taiwán. Ok, el aumento del poderío chino. Cuando hablábamos de esto hace 4 o 5 años, decíamos que eran incapaces de ganar una guerra convencional antes de, no sé, 2035. ¿Tienes la impresión de que ese horizonte se ha acortado? Había juegos de guerra que eran bastante precisos, o bien el horizonte sigue siendo relativamente lejano, dado el volumen de lo que están produciendo. Entonces, efectivamente tenemos esa famosa fecha de 2027, que había sido anunciada por el almirante, a cargo de Indopacom. A título personal, yo no creo en 2027. Más bien pienso en un horizonte de 2032 a 2035. Y eso se puede explicar por muchas razones. Pero la primera es que hoy en día no tienen el volumen de barcos. En todo caso, para las operaciones anfibias, que necesitarían para garantizar el éxito de una invasión a Taiwán. Entonces, tienen decenas de barcazas, tienen transportes de carga, de desembarco, etc. Todo eso ya es importante. Es un comienzo. Pero desde mi punto de vista, no tienen la cantidad necesaria. Luego, si nos fijamos en los escenarios del Pentágono o del grupo de expertos CSIS, ellos se inclinan más por, ya sea una invasión por la fuerza a Taiwán, eso es más bien el Pentágono, y para el CSIS, estamos hablando de escenarios de embargo, bloqueo o incluso campos de minas flotantes alrededor de Taiwán. Entonces, yo no critico estos tres escenarios como tal, solo pienso que no tienen el tamaño adecuado. Es decir, ellos se enfocan en la isla principal de Taiwán. Y a título personal, escribí un artículo con el KIMS, el Instituto Coreano de Estrategia Minera, donde digo que en realidad eso sería perfecto para las islas taiwanesas más cercanas al continente, las Kinmen, las Wuqiu y las Matsu. Y ahí, hacemos un bloqueo hermético y no disparamos ni un solo tiro. Solo esperamos a que caigan, sin agua, sin comida o sin energía. Y podemos tomarlas sin resistencia. Y de hecho, ese es un escenario que podemos reproducir con las dos islas que Taiwán tiene en el mar de China Meridional, Pratas e Ituaba. Y luego, tal vez, ¿por qué no más tarde? Con las islas Penghu. Y luego, al final, tal vez en realidad ni siquiera sea necesario enviar a Taiwán. Porque en realidad, el hecho de haber recuperado todos esos pequeños pedazos de islas por aquí y por allá que no conocemos, de hecho, cuando estamos en Francia, tú estás radicado allá, pero eso significa que, al ir ganando terreno poco a poco, demuestra que nadie está en condiciones de venir a apoyar a Taiwán, porque en realidad hay dos guerras, hay la guerra. Ser capaz de dominar el mar contra Taiwán y sus aliados, Estados Unidos, Japón, no sabemos bien, vendrá Corea del Sur, hay muchas preguntas que surgen. Y en un segundo momento está la capacidad de desembarco, así que ahí tú te vas. Del principio de que tomar ciertas pequeñas islas, recuperar ciertas pequeñas islas, sería una prueba de que, al final, los aliados de Taiwán no están listos para apoyarla. Exactamente, eso es. Es decir, para hacer un ataque frontal contra la isla principal de Taiwán, parece bastante complicado si no se controlan los elementos más cercanos a China, y que, de hecho, sirven como bases de sensores avanzados. Entonces, es ahí donde tenemos radares, estaciones de observación, estaciones tal vez incluso de guerra electrónica. Y de hecho, tomar esas islas y además, sin disparar un solo tiro, es privar a Taiwán de esos sensores, avanzar y mejorar sus propias posiciones, garantizar un efecto sorpresa mejorado.
Psicológicamente hablando, eso significa humillar 2 o 3 veces seguidas a las autoridades políticas y militares de Taiwán, antes incluso de considerar un ataque. Y entonces, eso podría tal vez, nunca se sabe, llevar a un colapso psicológico, moral y político de las autoridades. La última vez mencionamos bastantes elementos, los medios de la guerra híbrida, que iban desde poner cianuro en los arrecifes de coral para impedir que los pescadores trabajen, hasta crear esas barcazas. Hoy en día sus métodos se han ampliado o se han masificado. ¿Se han ampliado y masificado, entonces, en ambos sentidos? Entonces, a menudo escuchamos hablar de esa expresión de las 3 guerras. Guerra política, guerra legal, guerra de la comunicación. Pero en realidad, eso es solo una pequeña parte de lo que yo llamo la guerra asimétrica. Y ese término en realidad abarca la combinación de la negación de acceso, la guerra híbrida y las técnicas de la zona gris. Entonces, hoy en día, yo tengo una lista, hago el seguimiento de todo eso. He enumerado 300 técnicas diferentes, empleadas por China para impulsar esas ventajas. Y típicamente, hablábamos de los aspectos letales. Hay toda una dimensión, en realidad, el 80% del espectro no es letal, y que va a incluir, por ejemplo, en este momento, el despliegue progresivo, además de los medios letales, de boyas, algunas que llegan hasta 15 metros de diámetro llenas de sensores en la superficie, bajo la superficie. También tenemos drones de varios tipos diferentes. Tenemos plataformas flotantes, por ejemplo, pudimos observar alrededor de Hainan radares flotantes, barcazas de desembarco gigantes. También están las autoridades que informan sobre la movilización de recursos civiles. Dicen que pueden movilizar hasta 6,000 cargueros de fondo plano que pueden acondicionar como plataformas de artillería, con tanques, lanzacohetes múltiples, etc. E incluso tenemos plataformas offshore. Hay que imaginar el tamaño, retiradas del servicio, utilizadas como un marcador de soberanía a lo largo de la frontera con Japón, para ir empujando y disputando gradualmente las fronteras de sus vecinos. Entonces, concretamente, todavía no es una agresión abierta, en el sentido de que no buscan invadir abiertamente, pero el hecho de desplazar las fronteras marítimas ya es una realidad operativa hoy en día. También están disputando el acceso de los países de la región a sus propias aguas territoriales como Filipinas, Indonesia, etc. ¿Los chinos intentan sacarlos de sus propias aguas? Las cosas se han hecho de manera gradual. Hay que saber que China, primero, disputó las fronteras del 100% de sus vecinos tanto en tierra como en el mar. Incluso Rusia, incluso Corea del Norte, tuvieron que ceder, ya sea por negociaciones desiguales, por el uso de la fuerza o por la amenaza de usar la fuerza. Y de la misma manera, vemos aparecer pueblos chinos en Bután, en Nepal, en la frontera con Asia Central. Un poco por todas partes así, y eso también sucede en el mar, con esas famosas boyas y esos drones, etc. De hecho, eso está ahí para jugar con el derecho marítimo internacional. Es decir, según la UNCLOS, se pueden realizar investigaciones científicas de manera pacífica en las aguas territoriales de los vecinos. Bueno, quizá no en las aguas territoriales, pero sí en la zona económica exclusiva, o en el mar, o en alta mar. Luego, hay buenas prácticas que se deben respetar. Se anuncia dónde se van a hacer las investigaciones, de cuándo a cuándo, cuál es la naturaleza de las investigaciones, cuáles son los medios que se van a emplear. Eso forma parte de las buenas prácticas. Excepto que China, por su parte, no declara nada, no pide nada. Instala sus barcos o sus drones o sus boyas. Hace lo que le da la gana. Y luego, si así lo decide, se va. Y eso claramente es un problema porque si sigue haciéndolo, y si ninguno de sus vecinos se atreve, en realidad, ya sea a capturar sus boyas, o a alejarlas, o a destruirlas, pues bien, se van a crear nuevas normalidades en el terreno, contra las cuales ya no será posible luchar después. Pero hay quienes se atreven a destruir, a capturar sus boyas, o bien de verdad por ahora ni siquiera se atreven a reaccionar. Justamente, ahí está el problema. Ninguno se ha atrevido a hacerlo. Es decir, ni siquiera Japón, que es un país poderoso, rico, que tiene una guardia costera extremadamente poderosa, con más de 150 barcos, y algunos de hasta 30,000 toneladas. Pues bien, ni siquiera Japón se atrevió a tocarla. Por ejemplo, había una boya colocada cerca de Okinawa Torishima. Hay varias más junto a las islas Senkaku, Diaoyu. Tokio no se atrevió a tocar ni una sola. Insistieron en pedirle a China, por favor, ¿podrían retirar su boya? Entonces, recurrieron a la línea directa, recurrieron a la embajada, recurrieron a contactos, de militares a militares. En todo caso, tomó más de un mes para que Pekín, finalmente, se dignara a hacerlo. Pero una de las razones es porque oficialmente no es el ejército chino, no es la guardia costera china.
Tampoco es la milicia marítima la que desplegó estos activos. Son barcos de investigación afiliados a universidades. Así que oficialmente no es el gobierno chino. ¿Es así? ¿Puedes hacer una especie de lista de las capacidades militares operativas de China hoy en día? ¿Cuántos barcos tienen, empezando por los buques de combate? Bueno, esa es una información. Muchas gracias por esa pregunta. Permite aclarar muchas cosas. Es que siempre escuchamos eso. China tiene 400 barcos entonces. En el papel, es cierto, hay 400 barcos, pero si haces la separación entre los barcos de alta mar y los barcos costeros, en realidad son 200 y 200, es 50 y 50. Y entonces, eso no convierte a China en un tigre de papel. Pero cuando pasamos de una imagen de 400 barcos pesados a 200, ya no estamos en la misma dimensión. Por cierto, esos 200 barcos, como todas las marinas del mundo, están sujetos a los 4 ciclos de la marina. Las reparaciones y el mantenimiento, el entrenamiento, la preparación operativa y el despliegue. Entonces, ahí volvemos a pasar de 200 a quizás 100 o 120 barcos como máximo disponibles en un momento dado. Y estos barcos no son como las FREM, donde tenemos una doble tripulación. La mayoría de los barcos chinos pasan 2/3 de su tiempo en el puerto, mientras que nosotros pasamos 2/3 de nuestro tiempo en el mar. Para la Marina francesa, entonces, al final, llegamos a 400 barcos, de los cuales 200 son barcos de alta mar. La Guardia Costera son 150 barcos. Y la milicia marítima. Se estima que hasta 8,000 arrastreros industriales de pesca pueden ser movilizados. ¿Pero qué harían estos barcos arrastreros? ¿Sirven de blanco? ¿Qué pueden hacer? ¿Lanzan misiles al estilo iraní? Entonces, no, los arrastreros chinos no disparan misiles, entonces... Dicho esto, según algunos contactos míos en el IRCM y en la FMES en Toulon, sé que estos barcos pueden estar equipados con sistemas de interferencia de señales o de GPS. Hay escondites de armas para RPG, sistemas SAM o AK-47. Pueden tener cascos reforzados y una serie de cosas así. Y sobre todo sirven para lo que en inglés se llama proyección de poder y proyección de fuerza, o para inteligencia, por ejemplo. Y de hecho, estábamos hablando de los auxiliares militarizados, que son la Guardia Costera y la Milicia Marítima. Pero también tenemos toda una serie de auxiliares civiles, de los que se ha demostrado que ellos mismos hacen proyección de influencia, proyección de fuerza o inteligencia. Y aquí los voy a mencionar rápidamente. Pero eso incluye los barcos hospitales, los rompehielos, los barcos de inteligencia, algunos barcos de investigación, algunos barcos de crucero. Y son los 8,000 barcos de la milicia marítima. Bueno, en realidad, ¿es China la que se inspira en Rusia o es Rusia la que se inspira en China? ¿O todos avanzan al mismo ritmo? Porque lo que describes es exactamente lo que hace Rusia al poner sistemas de escucha en cargueros que pasan, cortando cables con un barco civil matriculado en el Caribe, etc. ¿En qué sentido va eso? Entonces, Los rusos, ellos estaban más enfocados en la fuerza submarina. Ese fue su gran fuerte durante la Guerra Fría de los años 60, 70, 80 y aún hoy en día. China realmente utiliza plataformas en las que no es tan fácil determinar de antemano si son agresivas o no agresivas. Y típicamente, ahí tuvimos un incidente, lo que yo llamo un incidente. Hace varias semanas, vimos un portacontenedores absolutamente clásico. En todos los aspectos parecía un barco de contenedores. Y nos dimos cuenta de que los portacontenedores, en realidad, transportaban silos de misiles. Y que el barco tenía 2 tipos de cañones Gatling de 30 milímetros lanzafuegos, más de 60 tubos de misiles y radares más allá del horizonte. Eso es mucho para un barco de carga. Y además de eso, vimos láseres de calidad militar en los techos de barcos civiles. Vimos cargueros transformados en plataformas de artillería, con cañones autopropulsados, tanques o MLRS. Eso sí es realmente único. Nunca hemos visto eso en otra parte de China. Entonces, sobre eso, por ejemplo, están los rusos que presentan el Club K, que también es un misil que en realidad va dentro de un contenedor de carga, es un contenedor civil, no se puede notar la diferencia. Es decir, tenemos barcos cargueros que pasan cerca de la costa de Francia. Potencialmente hay contenedores que se transforman en lanzamisiles, hay Shahed a bordo, etc. Y los iraníes también han montado lanzadores de misiles balísticos en contenedores. Entonces, al final, creo que este eje Rusia-China-Irán se fortalece mutuamente y se comparten las malas ideas o las buenas ideas, según cómo se vea. Claramente hay lo que podríamos llamar una fertilización cruzada entre estos países.
Pero del lado ruso e iraní estamos más en la etapa de prototipado. Y realmente del lado chino es más bien una cuestión de despliegue e industrialización. Ahí estamos hablando realmente de la capacidad de ganar la guerra naval para luego hacer un desembarco, pero ahí hablas de los chinos, del otro lado también se están moviendo, se están preparando, se están defendiendo, o ya están, nos lo prohibimos. Lo que es ilegal, es decir, es ilegal armar barcos civiles o usarlos de esa manera, eso es ilegal según el derecho naval. Los chinos lo hacen, así que nosotros supongamos que como somos buenos, respetamos la ley. Entonces por eso nos atrasamos. Entonces, quizá empiece por Taiwán, ya que soy investigador en Taiwán este año, como parte del Taiwan Fellowship. Entonces, resulta que Taiwán no se queda de brazos cruzados. Ciertamente, Estados Unidos tiene más o menos 10 años de retraso en algunas entregas, pero hemos visto que Taiwán está a punto de confirmar un nuevo pedido de 14,000 millones de dólares para diferentes equipos. Hemos visto tanques Abrams, los M1A2T, que finalmente empezaron a ser entregados. Y claramente hay un gran auge de los drones. Entonces, ¿por qué? ¿Sabes que ha habido delegaciones ucranianas que han visitado Taiwán, pero también Filipinas? Y algo un poco sorprendente. Los industriales taiwaneses no parecen tener muchas ganas de compartir el pastel del mercado de drones. E incluso vemos delegaciones taiwanesas yendo a Ucrania para intentar vender drones a las Fuerzas Armadas ucranianas. Ellos tienen drones navales. Navales y aéreos. Pero aquí, pienso que es más bien en el segmento aéreo. Entonces, hay municiones merodeadoras, drones de superficie, drones submarinos, drones aéreos. Realmente es una vía importante en este momento. Sin duda también has oído hablar de la botadura del submarino de fabricación nacional, también en Taiwán, y de los tipos de catamaranes o trimaranes, en fin, buques de guerra de ese formato, que también han sido botados. Así que, bueno, esas son algunas de las pistas de interés, ¿ok? Todavía no hay disuasión a la vista para Taiwán, porque recuerdo que en los años 70 era un programa nuclear. Estuvieron a punto de lograrlo, y los estadounidenses les dijeron, no necesitan armas nucleares, no se preocupen. Hay una regla que dice que un país no nuclear no puede ser atacado con una bomba atómica. Era una regla diplomática. Quiero decir que no van a echarse para atrás en eso. Entonces, en principio, no vamos a retroceder, no, atrás. Dicho esto, hay muchos rumores que circulan sobre un sitio, sobre un proyecto de construcción. Entonces, un misil hiperveloz taiwanés que tendría como objetivo la presa de las Tres Gargantas. Eso, no puedo comprometerme a decir si existe o no existe. Sin embargo, he escuchado suficientes rumores sobre el tema y de fuentes coincidentes como para pensar que es una realidad, en términos de equipamiento. Y ahí estamos hablando de varios millones de muertos. Si la presa de las Tres Gargantas se rompe, hay valles enteros que son absolutamente colosales. Detrás de la presa de las Tres Gargantas. Hay valles enteros que son colosales. Y los otros países tenemos la certeza, tenemos acuerdos de defensa. Estados Unidos, sí, aunque con Donald Trump nunca se está seguro de nada. ¿Será que Japón, Corea del Sur, India, no sé, quién podría venir a apoyar a Taiwán ante un eventual intento? Entonces, ese es el gran tema, ya que sabemos que hay lazos que se han fortalecido, o al menos son regulares, entre Filipinas, por ejemplo, y Taiwán, o entre Japón y Taiwán. Eso, decir que irían oficialmente a combatir a los chinos para proteger a Taiwán, eso ya es otro tema. Dicho esto, es en su interés de seguridad nacional no permitir que Taiwán sea capturado por China. Eso es absolutamente claro para todos. Lo que podemos observar es que los japoneses, en todo caso, han hecho muchísimos esfuerzos. Creo que lo hacen a propósito, no comunican mucho al respecto, y creo que tienen razón. Pero 2 portahelicópteros convertidos en portaaviones, pedido de F-35, los misiles tipo 12 antibuque aumentados de 200 a 1000 kilómetros de alcance. Creación de estaciones de misiles interceptores en el sur de las Ryukyu. Y también tienen radares avanzados. No, Japón está haciendo el trabajo, sinceramente. Y ahora, creo que estamos a punto de tener noticias. Interpretaciones de la Constitución que permiten ampliar aún más el espectro de las cooperaciones de defensa. ¿Y Corea del Sur? Entonces ahí, en este caso Corea del Sur, de verdad, no se escucha nada. Entonces, sabemos que están modernizando su flota, su aviación. Está el KF-21 Boromai que está en desarrollo. Bueno, no podría desarrollar más que eso, pero tienen la ambición, ya lo oficializaron, de tener submarinos con capacidad de lanzar misiles balísticos y tal vez incluso tener barcos arsenal. Eso formaba parte de los programas oficiales de la Marina hace apenas 2 o 3 años. Entonces, ¿están aumentando su poder sin realmente decir cuál es su doctrina?
Pero básicamente eso debe poder ejercer presión, al menos disuasiva, sobre China, pensando quizá que los coreanos también entrarán en juego. Entonces, tengo la impresión de que mientras más cerca está un país de China, menos anuncia oficialmente sus programas de defensa. En todo caso, una cosa es segura. El retiro de las baterías THAAD de Corea del Sur no pasó desapercibido para las autoridades militares del país. Y no les cayó nada bien. Obviamente, así que vamos a recordarlo. Los estadounidenses, debido a su magnífica guerra en Irán, retiraron una cierta cantidad de recursos en todo el mundo. Detuvieron el flujo de apoyo a Ucrania, retiraron material militar defensivo que tenían en la península coreana y en Asia-Pacífico, en términos generales. Por eso preguntaba al principio, ¿no es este el momento para los chinos? Entonces, no se aprecia, pero sin embargo, eso quizá no sea un elemento suficiente para permitir que China tome la delantera. Sí, Entonces, por eso también mencionábamos los escenarios alternativos, como tomar primero las pequeñas islas cercanas a China, en lugar de la isla principal. Estos escenarios permiten limitar al máximo las repercusiones negativas, políticas, diplomáticas, económicas, en todos los ámbitos, mientras que si hubiera un ataque directo contra Taiwán, según diferentes centros de estudios, pero también según Bloomberg, estaríamos hablando de un mínimo de 3 a 4 semanas de operaciones, potencialmente hasta 6 meses, así que podríamos tener hasta 6 meses de bloqueo. Del estrecho, ningún barco civil, ningún avión civil podría pasar por mar o por aire. Y eso tendría consecuencias económicas absolutamente devastadoras. Entonces, en el contexto de las purgas, sabemos que Xi Jinping terminó sacrificando a su amigo más cercano, quien estaba al frente de la Comisión Militar Central, porque este amigo lo había disuadido firmemente de lanzar una operación militar contra Taiwán, después de lo que él quería hacer en 2024. de acuerdo, entonces, ¿hay señales políticas de agresividad por parte del gobierno chino? De parte de Xi Jinping. Pero evidentemente, una parte del alto mando chino no está de acuerdo con este escenario. Ok, ahí hablamos de la situación de guerra, de una oposición frontal en caso de que suceda. Había que tener la capacidad entonces de superioridad naval para luego hacer un desembarco así. En ese entonces hice un video sobre esos wargames que decían que los chinos no tenían suficiente capacidad de desembarco para poder llevar a cientos de miles de hombres lo suficientemente rápido como para ganar un combate terrestre en Taiwán. ¿En qué punto estamos hoy con eso? Entonces, eso es totalmente cierto. Es decir, tenemos un ejército de 1.300.000 hombres, eso es lo primero. Pero de esos 1.300.000 millones, habría que mantener a algunos. En la frontera con la India, con Bután, Nepal, etc. Bueno, los diferentes países que rodean a China. Entonces, eso es lo primero sobre la cantidad de personas. Luego sobre el equipo. Lo mencioné hace un momento. Tienen cierto número de barcos, pero no tienen suficientes barcos para desembarcar cuerpos de ejército enteros. Sobre todo porque la travesía puede tomar 12 horas en cada sentido. 12 horas durante las cuales uno puede imaginarse bien los cohetes, los misiles, las municiones merodeadoras, las minas marinas, eventualmente las minas submarinas. Así que sería todo menos un paseo fácil. Y en términos de fuerzas de desembarco, el cuerpo de infantería de marina chino son 40.000 personas, de las cuales 20.000 están activas y 20.000 son reservistas. Es lo mismo para las fuerzas aerotransportadas, es lo mismo para las fuerzas helitransportadas. Así que no es tanto un problema de potencia de fuego en términos de misiles, cohetes, etc. Creo que la Marina china, así como la Fuerza Aérea y las fuerzas de cohetes estratégicos, tienen totalmente el potencial de hacerlo después. ¿Qué hacemos una vez que destruimos las defensas o que en realidad las hemos debilitado lo suficiente? Y ahí es donde está el problema. No es ni en términos de hombres, ni en términos de medios para transportar a los hombres. Hoy en día, China no tiene los medios suficientes y está desarrollando algo en particular para intentar lograr ese desembarco. bueno, las fuerzas anfibias, claramente, son la parte privilegiada dentro de la Marina. Pero, y esto es menos conocido, el Ejército de Tierra y la Guardia Costera han sido encargados de desarrollar su propia capacidad de desembarco. Así que dejo a nuestra audiencia imaginar la complejidad organizativa que eso implicaría. Y además de todo eso, bueno, tenemos estos barcos roll-on, roll-off gigantes. Tenemos las 6.000 barcazas. Y tenemos las barcazas con patas elevadoras de las que hablaba hace un momento. Por otro lado, esto se está yendo un poco en todas direcciones. No sabemos muy bien si es cuestión de comunicación, de imagen, o si es competencia entre los actores de seguridad, o si realmente buscan desarrollar una capacidad. Pero esos puertos flotantes que muestras, ¿para qué sirven? De hecho, es un poco como lo que vimos en Overlord durante el desembarco de Normandía.
Es un conjunto de barcazas que van desde 110 metros hasta 185 metros. Están equipadas con patas elevadoras para permitirles adaptarse a la marea alta y baja, y también cuentan con rampas gigantes. Y de hecho, cuando alineamos juntas como legos, 3 barcazas seguidas, casi alcanzamos 1 kilómetro de largo. Y este puerto artificial puede recibir hasta 6 barcos roll-on roll-off en paralelo, para desembarcar hombres, material, municiones y vehículos. Y bueno, pongo un pero, porque puede parecer muy impresionante en fotos. Pero en realidad, son barcazas que no tienen techo, que no tienen sistema de defensa, que son extraordinariamente frágiles durante todo el tiempo. Y durante el tránsito, el ensamblaje y el desembarco. Entonces, eso significaría que, para usarlas, necesitarían una supremacía total o casi total en el aire y en el mar. Y eso no es nada evidente. Bueno, tengo una última pregunta, quizá tonta, pero al final, el corte del acceso al petróleo de Medio Oriente, de Venezuela, lo que al final Donald Trump está haciendo, ¿no es también una forma de presión que va a impedir que China intente una acción realmente ofensiva en la zona? Bueno, hace unos días me preguntaron sobre esa misma cuestión, en relación de hecho con el hecho de que haya un cese total de las incursiones a la DIS y al espacio aéreo de Taiwán por parte de las fuerzas chinas, por falta de vuelos. Eso se reanudó ayer, así que, bueno, no estamos seguros de que haya una relación. Luego, si nos enfocamos en lo que pudimos ver en el mar de China y en Vietnam, por ejemplo. China, si el petróleo y el gas fueran tan importantes para su seguridad nacional, al menos de esa zona, en realidad, los habríamos visto explotar, pero no han hecho absolutamente nada en esa región. En cambio, crearon el corredor birmano, el corredor pakistaní, invirtieron en Yamal LNG en Siberia, financiaron la Fuerza de Siberia 1 el ducto, y ahora acaban de firmar o están por firmar para el 2. Así que todo me hace pensar que China tiene los medios para aguantar al menos varias semanas o meses con reservas estratégicas. Y no necesariamente tienen un grado de fragilidad tan alto. Eso es importante. Además, también se están beneficiando bastante de la situación debilitada de Rusia, digamos, haciendo que Rusia pague los propios oleoductos, haciendo que Rusia pague tarifas de transporte a través de Mongolia y obteniendo descuentos en el precio del petróleo durante décadas de hasta un 30%. Escuché, son cifras increíbles, así que... Ellos. De hecho, cuando ocurrió la invasión de Crimea, en 2014 China proporcionó una línea de vida de $400.000 millones a Rusia, a cambio de un suministro garantizado con un 30% de descuento durante varias décadas. Así que eso que dices está absolutamente verificado. Y ahí, me temo que con la poder de Siberia 2, el poder de negociación está más del lado de Pekín que de Moscú. Una vez más, bueno, ¿seguimos siendo positivos para los próximos años o no tanto? Yo diría al menos 5 años. Es decir, en este momento, Xi Jinping no está exactamente en una posición de fuerza. Hemos tenido purgas, la economía no va bien, tenemos un conjunto de problemas estructurales bastante graves. Lo que, en mi caso, me hace pensar que realmente hay muy pocas posibilidades de que 2027 sea una realidad. De hecho, hay que notar que los estadounidenses, ayer o anteayer, también confirmaron que el escenario de 2027 ya no es creíble. Entonces, yo realmente me proyecto hacia 2032, 2035 como, digamos, tal vez no como una realidad verdadera, pero sí como una ventana de oportunidad. ¿Cuál tendría más probabilidades de materializarse? Ok, vamos a poner todos los enlaces en los comentarios de este video para que la gente pueda ir a ver todo tu trabajo. Esperamos que les haya gustado y pues nos vemos muy pronto, muy pronto. Gracias.